la última del mes de marzo. Siempre es una gran bendición poder contar con ustedes, poder transmitir, poder ser bendecidos con la presencia, la ayuda de ustedes en cada una de nuestras transmisiones. Gracias al Señor por toda la bendición y la ayuda que siempre nos presta para poder llegar a sus hogares en todo momento. Agradecemos a ustedes por sus oraciones, agradecemos siempre por sus muestras de cariño y mucho amor por esta obra llamada IBM. Gracias porque siempre hay muchas personas que están pendientes de la programación para aprender de la Biblia cada uno de los miércoles con que estamos transmitiendo. Y para nosotros es un gran placer, una gran bendición saber que podemos llegar a muchas personas por este medio en diferido. Hay muchos lugares y sobre todo también a aquellos que tienen siempre el deseo de conectarse en vivo junto con sus familias, poder tener una aproximación mejor de lo que es el estudio de la Biblia. Así que gracias a Dios por todo. Y vamos a comenzar en este momento con una oración para entrar hoy al miércoles de estudio bíblico, Éxodo capítulo 27. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de transmitir, no importa dónde, no importa quién, pero queremos que tu palabra llegue a las personas que tú, Señor, pones que la escuchen y puedan encontrar en ella una respuesta a muchas de sus inquietudes, a muchas, Señor, de sus penas y angustias. Siempre en cada palabra tú tienes algo que decirle a las personas. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el Señor de la iglesia y está buscando a quien salvar. Él llama y Él busca, y en este momento para nosotros es una gran bendición poder compartir con los hermanos en este miércoles de estudio bíblico. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, guíanos, Señor. Amén. Para nosotros siempre es una bendición poder llegar a ustedes, no importa en vivo o en diferido. La IBM tiene un compromiso siempre en estudiar la palabra de Dios, especialmente en los tiempos en que son tiempos oscuros, difíciles para la iglesia, tiempos en que tenemos que definirnos qué rumbo tomaremos todas las denominaciones, en un tiempo en que hay que escudriñar la Escritura y preguntarse realmente como pueblo de Dios en dónde estamos en este momento. Pero la palabra de Dios nos guía, nos lleva siempre a poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que quiero en este momento recordarles de dónde hemos venido estudiando el libro del Éxodo y cómo hemos venido entendiendo un bosquejo que hemos venido viendo. Primero estuvimos en el verso 19, capítulo 19, del 1 al 21. Comprendimos lo que era el llegar al monte Sinaí, el ver a Dios hablándole al pueblo desde el monte y el decálogo, la ley que les dio como la guía para saber cómo comportarse. Luego en el capítulo 20, del 22 al 23, 33, pudimos ver el código de la alianza, lo que ese código enseñaba, unas grandes lecciones para amar a Dios, amar al prójimo sobre todas las cosas, y grandes lecciones que nos dejaba de por qué la palabra de Dios es nuestra única guía para la vida en la iglesia, la vida dentro del pueblo de Dios. No es lo que dice un hombre, no es lo que opine un pastor, no es lo que opine una persona, un seminario, quien sea, sino la palabra de Dios que nos ha sido dada. Luego en el capítulo 24, del 1 al 18, empezamos a entender la conclusión de esa alianza. Fuimos viendo cómo Moisés comprende que el pueblo debía ser gobernado. Luego en el capítulo 25 hasta el 31-18, que es donde
ahora estamos, y hoy veremos el capítulo 27, las normas sobre la construcción del santuario y sobre sus ministros, que nos está dejando muchas lecciones en que tanto la construcción del santuario y los ministros del santuario, todo apunta al ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Nuevo Testamento. Aquí en el Antiguo, codificada en una forma de simbologías, porque no podía el pueblo llegar a una comprensión teológica más profunda, tuvo Dios que hablarle por medio de símbolos. Así que es precisamente en esta porción, capítulo 25, verso 1, del capítulo 31 al 18, donde vamos a estar analizando el libro hoy, capítulo 27, verso 9 al 19. Aquí también es muy importante que podamos recordar que esto que se está hablando desde la nube que cubrió el monte Sinaí, donde Moisés entró a la nube y desde ahí se dio esta palabra. Es decir, no fue una palabra inventada por Moisés, sino declarada, dicha y mandada a obedecer por Jehová, el Dios de Israel, que se revela en el monte Sinaí. De manera que entonces podemos ir ahora a poder ver entonces que Israel había entendido en la conclusión de la alianza que Dios es un Dios soberano y Él organiza cómo ha de ser adorado. La transmisión oral y escrita que se dio de ese testimonio, la sangre como símbolo del pacto sellado, y la manifestación de la gloria de Dios en ese pacto que pudimos ver, la manifestación de Dios cuando entregó la ley, y fuimos entonces a entender el modelo del tabernáculo y aprendimos en el capítulo 25 los materiales para esa construcción como modelo que Dios dio apuntando a Cristo. Aprendimos del arca del testimonio, que es el trono de Dios y que es el lugar donde Dios se comunicaba con Moisés, su trono. Aprendimos sobre la mesa para el pan de la proposición, que era el símbolo de la provisión divina de Jesucristo como pan de vida en el Nuevo Testamento. Aprendimos sobre el candelero de oro, la luz de la vida para el creyente en el Nuevo Testamento, reflejado muy bien en Juan, cuando nos explicaba que Jesús es la luz del mundo y nosotros también. Y la tienda del tabernáculo como la presencia de Dios mismo que se movía de un lugar a otro. Y luego vimos la semana pasada el altar de bronce, el lugar donde estaba el sacrificio de Jesucristo apuntando a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hoy quiero invitarte a que veas el atrio del tabernáculo, la distancia de la santidad. Va del 9 al 19 que hoy vamos a ver. El atrio del tabernáculo, la distancia de la santidad. El atrio del tabernáculo, para que lo podamos comprender mejor, requiere aprender que el atrio en realidad es una palabra para decir patio. El atrio, pues, es prácticamente la sección que está fuera del tabernáculo. El tabernáculo es toda esta tienda, dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Esto que está afuera, donde permanecen los sacerdotes, es el atrio. Como podemos ver, el tabernáculo solo tiene un atrio. No tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro, solo tiene uno, conforme al modelo original que Dios había dado a Moisés. Luego veremos entonces, quisiera que en este punto
pudieras apuntar en algún lugar, solo existe un atrio para el tabernáculo con el modelo dado por Dios a Moisés. Solo existe un atrio. Toma nota de eso para que comprendamos más adelante su significado, hacia dónde iba. Solo hay un atrio y es toda la parte que tú puedes decirle patio. El patio donde están los sacerdotes, donde está la pila de lavacro de bronce, donde están el altar del holocausto, donde se sacrifica a la víctima, los cuernos que los pudimos ver en la última vez, cada uno en las esquinas, y cómo se consumía todo eso para llevarse después la sangre hacia el lugar santísimo y rociarla ante la cortina de separación y también el altar o el arca del pacto. De manera que solo existe un atrio en el original dado por Dios a Moisés. Eso es algo que debes anotar y tenerlo muy claro. Atrio significa patio. En hebreo se dice hetzer, es el patio. En griego se dice aule o aula. En realidad la palabra que nosotros utilizamos para aula de clase se tomó del griego aule, que significa patio, porque las clases en la escuela griega se daban en un patio, no se daban en un edificio, sino en un patio abierto al público. Así era la escuela griega. También vamos a entender entonces, para que veamos lo que dice el texto, lo leo a continuación. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Éxodo 27, 9 al 19. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y la puerta del atrio para la puerta del atrio, habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. De manera que dice también que todas las columnas del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por otro, y la altura 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Así que estás viendo el atrio alrededor, todo esto es el atrio, que es este patio, y luego las cortinas que lo cubren alrededor. Esta es la cortina de entrada que está hablando, que tiene aquellos colores que Dios pidió: azul, púrpura y carmesí. Azul, púrpura y carmesí. Azul, púrpura y carmesí. Está en la entrada. Nadie puede pasar de ahí. Solamente los sacerdotes pueden entrar al patio y pueden andar en ese patio. Está prohibido que entre cualquier israelita. Puede ser, de hecho, moría si hacía eso. Como pueden ver en la ilustración, el sacerdote sale a recibir los animalitos que se darán en sacrificio por alguna ofrenda por el pecado. No puede entrar la persona. Solo el sacerdote sale y entra, sale y entra. Recuerda, hay un patio.
todo este patio solo es uno, pero tiene una cortina de separación donde nadie puede entrar, solamente el sacerdote. Así que, por lo tanto, vamos a entender entonces que esta área ahora la podemos ver de una forma más despejada, como se presenta. Ya puedes ver que está todo el área del patio. Esto es el atrio, todo, como lo puedes ver, y está toda cubierto el atrio de lo que Dios mandó, con las cortinas, las basas de bronce, los capiteles que están de plata, y todo lo que lo sostiene. Todo tiene aro para poder ser desmontado. Esto es el altar del sacrificio, del altar de bronce que te había explicado, que era símbolo de la cruz de Cristo. Aquí es donde se consume el holocausto. Esta es la pila del lavacro, donde el sacerdote se limpia antes de entrar al lugar santo, pues, para poder entrar purificado a ese lugar. Y todo esto es el patio, el atrio. Solo hay uno, como puedes ver, solo hay un atrio. Y como puedes ver, aquí está la puerta de entrada con lino torcido, tiene azul, púrpura y carmesí. Los colores azul de la realeza y la santidad, y luego el color carmesí, sobre todo el púrpura, que lo verás como esto apuntaba al Nuevo Testamento, a algo que te sorprenderá. Pero ahora vamos a entender entonces, Salomón, cuando construye el templo, recuerda que Salomón se lleva el tabernáculo adentro del templo. Si lees conmigo el primer libro de Reyes, capítulo 6, primer libro de Reyes, capítulo 6, verso número 36. Primer libro de Reyes, capítulo 6, capítulo 6, verso 36. Capítulo 6, 36 habla de la edificación del templo por parte de Salomón. Y en el verso 36 dice: y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. Es decir, Salomón hizo 2 atrios. No dejó uno, hizo 2 atrios. Este quedó siempre, pero habían 2 atrios que él hizo. Esos 2 atrios servían para albergar un mar de bronce, así le llamaban. Era una piscina para que los sacerdotes pudieran purificarse, enorme, antes de entrar todos al tabernáculo entero. De manera que el tabernáculo en su atrio va haciéndose más amplio, si tú lo ves, o se van agregando más atrios, pero no era el modelo que Dios le dio a Moisés. Solamente hay un atrio, es este. Pero Salomón metió todo este modelo al templo y agregó 2 atrios más. Y tenemos ahora que comprender que, como dice el primer libro de Reyes 7:12, Salomón puso otros edificios más dentro de lo que iba a ser considerado el templo. Dice primer libro de Reyes 7:12: y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y 1 hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. ¿Te das cuenta? De manera que Salomón ha puesto más atrios, pero eso no era el modelo de Jehová. El modelo de Jehová es el que estás viendo en pantalla. Pero, ¿por qué Salomón hace esto? Bueno, Salomón debió haber entendido que ya que estaba el tabernáculo dentro del templo, era necesario alejarlo cada vez más, el tabernáculo original, de la gente,
para no caer en algún momento de profanarlo, porque iba a estar lleno de personas. Ese lugar iba a ser un lugar de peregrinación, iba a ser un lugar que iba a recibir muchas personas, porque el templo de Salomón es lo que nosotros conocemos como el templo de Jerusalén. Así que Dios, esto que estás viendo, es lo que mandó hacer. Pero Salomón agrega un atrio interior de la casa de Jehová y un atrio de la casa grande, que era el templo. Agregó dos. Así que alejó más, fíjate bien, alejó más el atrio, alejó más entonces el lugar santo, y el lugar santísimo quedó todavía más alejado de las personas. Y o sea que la accesibilidad Salomón la hizo más todavía separada de Dios de lo que Dios había dicho a Moisés. Dios había dicho que el tabernáculo entero y todo lo que estás viendo estuviera en medio del campamento. Pero cuando Israel toma Jerusalén como capital, ya era un pueblo que no era nómada, era estable, de manera que Salomón hizo esto. Y así fue como fue destruido este templo. Recuerda que en el 586 es destruido por Nabucodonosor este templo de Salomón. Pasó de aquel tabernáculo que estás viendo a este templo que Salomón construye de una manera impresionante, que se impone ante Dios. El tabernáculo ahora es este templo, el templo de Salomón. Y él prácticamente, Salomón hace una majestuosidad de templo que era muy hermoso. Era el templo erigido por él. Con eso había hecho había quitado del lugar que tenía prácticamente el tabernáculo y el recinto del arca del pacto. Se completó en el 957 antes de Cristo. Tardó 7 años, pero los babilonios lo destruyen entre el 586 y 587 para muchos, unas fechas aproximadas. Y fue un lugar la dedicación de ese templo fue bastante hermosa, muy conmovedora, porque Salomón la dedicó a Jehová y hizo una oración bien larga en relación a eso, que nos debería nosotros recordar lo que Salomón dijo en aquel entonces. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 8, una oración bastante larga, pero una cosa que Salomón dijo era esta, en primer libro de Reyes 8:27, en esa oración de dedicación. Y Salomón dijo algo así muy importante. Dijo en el verso 27 de primer libro de Reyes 8:27, con todo, 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es un texto que quisieras que comprendieras bien, porque es un texto que abre a la comprensión de lo que ya entendía Salomón. Salomón entendía que aunque el templo que él había hecho era majestuoso, carísimo, que ninguna congregación de hoy puede tener un templo como este tan hermoso, a la luz de lo que hoy sucede en la mayoría de las iglesias, que compiten por un templo lujoso, por un templo grandote, por edificios lujosos, y cree la gente que por eso la gloria de Dios está allí. Salomón dice todo lo contrario. Salomón dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No olvides esto, porque precisamente
el tema del atrio nos tiene que llevar a algo más que está fuera del atrio, donde Dios siempre apuntó. Y te sorprenderá que Salomón entendía que ningún templo, ni de ayer, ni de hoy, ni de mañana, es señal de la grandeza de Dios. Ningún edificio de una iglesia, por muy bonito que sea, le haya costado 100 millones, lo que haya costado, a Dios eso no le interesa. Lo que Dios quiere es morar en tu corazón, en el Espíritu Santo, que ese sea el templo de Dios. Por eso Salomón lo dijo desde el Antiguo Testamento y siempre estuvo claro. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Por supuesto que no, y Salomón lo tenía muy claro. Nosotros deberíamos también tenerlo bastante claro. Muchas veces no lo tenemos claro. Pensamos que la dignidad del lugar donde nos reunimos lo tiene el edificio por su calidad esplendorosa. Y decimos, aquí sí está Dios, aquí sí nosotros vamos a tener un avivamiento, pero te sorprenderá que ese templo fue destruido por Nabucodonosor y pasaron mucho tiempo después. Y luego, cuando ya en albores del Nuevo Testamento, antes de Cristo, comenzó a construirse otro templo después de que fue destruido el de Salomón. Sí, el templo de Herodes. El templo de Herodes. El templo de Herodes, un templo bastante impresionante. El templo de Herodes, un templo que se termina de construir en el 62 al 64 después de Cristo, y que fue destruido en el 70 después de Cristo. Herodes hizo este templo que estás viendo para engrandecerse él y quedar bien con los judíos. Hizo un templo más grande que el de Salomón, con un lujo tremendo. Pero Herodes le puso 3 atrios. Le ganó a Salomón. Alejó todavía más el lugar santo y santísimo de la gente. Hizo 3 más. O sea que tenía el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los israelitas y el atrio de los sacerdotes. ¿Te das cuenta? O sea que ese patio de los gentiles y patio de las mujeres, dentro no podía haber, fíjate, el patio de los gentiles que está fuera de todo lo que era el poder entrar hacia las cámaras de los nazarenos, donde estaba la leña, pero a las mujeres israelitas se les permitía cruzar la puerta hacia el segundo de los patios, y luego, después de la puerta de Nicanor, estaba el patio de los sacerdotes. Así que había patio de los gentiles, patio de las mujeres, patio de los sacerdotes. De manera que lo hizo más alejado Dios de esto. Te voy a explicar ahora por qué. Porque los judíos, para ya la fecha del Nuevo Testamento y en tiempos de Jesús, en el tiempo del templo de Herodes, creían que entre más cerca tú vivías de Jerusalén, más santo eras. Entre más cerca estabas del templo, más santo eras. Así que tú y yo como gentil estábamos más lejos, eran los que más lejos estábamos. Y te quiero explicar algo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él realmente iba a poner el sentido verdadero y espiritual de estos patios que separan al lugar santísimo de las personas. Porque Jesucristo, cuando vino, el escritor de Mateo 27:27,
dice lo siguiente, y eso yo quisiera que lo anotaras en tu Biblia. Mateo 27, 27 dice así: Jesús fue llevado a un atrio, a un patio, se llamaba el Pretorium. Marcos lo va a explicar después de una manera más clara. Marcos 15, 17, mejor, en vez de Mateo 27, 27, donde Mateo dice que fue llevado a un atrio romano. Lo mismo dice Marcos 15, 17. Yo leeré Marcos y tú puedes leer también Mateo. Perdón. Pero Marcos 15, 17 dice de esta manera. Dice, entonces, 16, 17, entonces los soldados, perdón, Marcos 15, 16, 17. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Esto es, Marcos aclara, porque Marcos está escribiendo para un público que no conoce mucho de la estructura romana. Esto es el pretorio romano, es donde está la persona que gobierna Judea a través de Roma. Y convocaron a toda la compañía. Fue llevado a un atrio romano, escucha bien. Y en ese atrio, en el verso 17, sucedió algo. A Jesús lo vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Y comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. En otras palabras, ¿dónde está el altar del holocausto que te expliqué? En el atrio del tabernáculo. Y solo hay uno. ¿Dónde dice Marcos que fue llevado Cristo? Al atrio, pero de los romanos. ¿Cómo lo vistieron? De púrpura. ¿Qué le decían? Salve, rey de los judíos. Azul, realeza. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. El golpear es sacar sangre. Rojo, carmesí. Y dice Marcos, para crucificarle, rojo, carmesí. ¿Te das cuenta? Azul, rojo, púrpura y carmesí a la entrada de ese lugar. Claramente el escritor está diciéndonos, este Jesús es el atrio donde iba a morir crucificado, derramando sangre carmesí. Pero era el rey que había de morir, azul. Y también era vestido de púrpura, su realeza y su sacrificio por nosotros. Por eso es muy importante entender cuando Isaías 53, 7 dice, fue oprimido y afligido. En Hechos 8:32 fue llevado como oveja al matadero muda. En 1 Corintios 5:7 Pablo dice que Jesús es nuestra Pascua y fue sacrificado. No cabe duda. Pablo lo resolvió de una manera teológica para que lo entiendas. ¿Por qué Jesús es el atrio? ¿Cómo lo cumple Jesús? Porque Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Dice, recuerda, aquí estaban fuera el patio de los gentiles, lejísimos de la presencia de Dios que está en el lugar santísimo. Lejísimos. Y no pueden entrar donde están las mujeres israelitas, y donde están los israelitas, y donde están los sacerdotes israelitas. Si en tiempos de Jesús un gentil entraba al atrio y traspasaba estas puertas, lo mataban. Ya hay inscripciones que se han encontrado en un idioma griego advirtiendo a cualquier gentil que entrara ahí, lo mataban. No podía entrar, lo mataban. No tenía acceso. Pero Jesús dio acceso. ¿Cómo lo hizo? Pablo lo dice en Romanos
en Efesios 2, verso 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Es decir, los judíos nos llamaban incircuncisos y ellos decían que nosotros teníamos que estar fuera, lejos de la presencia de Dios, y nos llamaban perros. Y Jesús dice, y Pablo dice, inspirado por Jesucristo en el Espíritu Santo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, escucha bien, pero ahora en Cristo Jesús, no lo olvides, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, los gentiles ahora entramos al lugar santísimo. Ya no hay un atrio ni de mujeres, ni de israelitas, ni de sacerdotes que nos impidan ir al verdadero lugar santísimo. Y dice el verso 14, vosotros 13, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí lo tienes. ¿Por qué en el modelo del tabernáculo que Dios le dio a Moisés solo hay un atrio? Porque siempre fue la idea de Dios que solo hubiera un solo pueblo para Él. Judíos y gentiles, un solo pueblo para Él, un solo atrio para Dios. No lo olvides. Eso tiene repercusiones tremendas para Pablo en Efesios capítulo 2. Por eso dice que hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Tú sabes lo que está diciendo Jesucristo ahí, el Espíritu Santo a través de Pablo, que Cristo le está revelando a Pablo, es que no existe ninguna denominación particular que diga yo soy la verdadera iglesia de Cristo. Solo hay una. Solo existe una iglesia, una sola. No existe la iglesia reformada, luterana, bautista, metodista, lo que tú quieras. Solo existe una. Cristo murió solo por una iglesia y se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. No existen las denominaciones. Cuando tú vas por un lugar, nosotros nos llamamos Iglesia Bautista Metropolitana, pero lo hacemos para poder identificar y decir, bueno, somos de una línea que cree en la única y sola palabra de Dios, aunque hoy está en duda que los bautistas realmente seamos muy entregados a la lectura y a la práctica piadosa de la palabra de Dios. Eso se ha perdido y es mejor decir, somos una iglesia bautista que cree y es evangélica, cristocéntrica y bibliocéntrica. Eso es lo que somos. Y practicamos y vivimos la piedad de Jesucristo porque Él hizo un solo pueblo, nos reconcilió con Dios, dice el verso 16, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí lo tienes, hay un solo cuerpo, una sola familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso es que no podemos decir que una denominación X histórica es la iglesia o es nuestra familia. No, señor. Solo hay una iglesia. Lo dice Efesios 2:19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Solo hay una. Y el único requisito es que el fundamento, dice el verso 20, sea el fundamento de los apóstoles y profetas, la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo en Jesucristo mismo. Por eso te digo siempre, somos bíblicos en el centro, cristológicos de centro y personas que sabemos que tenemos que ser santos para el Señor. Verso 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser, escucha, un templo santo en el Señor. No dice varios. Un templo santo en el Señor. Solo hay una iglesia. Y lo va a repetir cuando repita Efesios capítulo 4. Lo puedes anotar en tu casa y estúdialo ahí con tu iglesia, tus pastores. Cuando dice él en Efesios 4:4, un cuerpo, dice Pablo. ¿Sabes lo que quiere decir un cuerpo? Una sola iglesia. Olvídate de la denominación donde vas. Olvídate de esa tradición donde vas. Pregúntate, ¿soy evangélico creyente en la Biblia? ¿Soy evangélico creyente en Cristo? ¿Soy evangélico que practica la santidad en Cristo? Entonces, eres miembro de la única familia de Dios. No eres familia de Dios por pertenecer a una denominación bautista, luterana, reformada. Vota eso. Eres familia de Dios por estar en Cristo y vivir como vive Cristo. Por eso somos edificados en conjunto todos los que hemos creído en Cristo. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Juntamente. ¿Para qué? Ahí viene. Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es el templo? Nosotros. Por eso Salomón tenía razón. Morada de Dios en el Espíritu somos nosotros. Cristo derribó la pared del atrio de los gentiles, de los judíos, de todos. Nos reconcilió con Dios, dice Pablo en Efesios 2, 17, 14, 16. Y solo existe un atrio en Jesús, donde somos edificados. Y como solo hay un atrio, y como solo hay un Espíritu, y como solo hay un Cristo, y solo hay un Padre, solo hay una iglesia. Efesios 2, 17, 22. Somos una sola familia. ¿Dónde está la separación? No existe en Cristo. Por eso solo hay un atrio, porque ahí solo cabe un pueblo, una iglesia, un hombre, un pastor llamado Jesucristo y un solo pueblo llamado pueblo de Dios. Ahí no hay denominaciones. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que te haya servido. Compártelo, estúdialo a fondo y que el Señor te bendiga. Trabaja por Jesucristo. Entrega tu vida a Jesucristo. Trabaja por Él. Recuerda, todos somos un solo cuerpo. Debes amar a los demás cristianos. Si has nacido de nuevo, no puedes tener enemistades con los demás cristianos. Que Cristo lo dijo, Pablo lo dijo. Ya no hay enemistad. Se han muerto en Cristo. Todos tenemos que amarnos. Los cristianos nacidos de nuevo, que vivimos y creemos en Cristo y en la Biblia, y creemos en el Espíritu Santo, y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos amarnos. Recuerda, dile a tus hermanos, a tu pastor, solo hay un atrio. Desde el principio solo hubo uno. Salomón puso 2, Herodes puso 3, Cristo los derribó todos. Y volvió a ser uno. ¿Cómo los derribó? Con su sangre en la cruz del Calvario. No lo olvides. Que Dios te dé sabiduría y te invito el próximo miércoles para que juntos podamos seguir disfrutando de todo lo que la Biblia nos va a enseñar en el aceite para las lámparas, y entraremos a las vestiduras de los sacerdotes si tenemos tiempo, y como Cristo también señala hacia esto. Dios bendiga tu vida. Soy el pastor Pablo Rodríguez. A todos los que están en Spotify, en cualquier otro medio, en YouTube, en el Mixcloud, les damos gracias por seguirnos. Dios bendiga tu vida y busca a Jesucristo. Él es el único y salvador personal. Recuerda, Él murió en la cruz por tu vida
y te puede meter al único atrio que Él hizo, el de su pueblo, solo creyendo en Él y aceptándolo como Señor y Salvador personal. No lo olvides. Te saludo el pastor Pablo Rodríguez. Te invito a que sigas pensando. Si no has recibido a Cristo, puedes recibirlo. Piensa, arrepiéntete y cree que Él es el Salvador del mundo. Entrégale tu vida, entrégate y pide perdón por todos tus pecados. Y Dios vendrá a tu corazón si recibes a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Muchas bendiciones para todos en todos lugares. Que la bendición y la paz de Él esté con todos ustedes. En el nombre de Jesús.